Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 8 de noviembre, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del espejo del trader, soy Judith y empezamos con el análisis de hoy. Antes comentaros que esta semana, el viernes, haremos el siguiente webinar gratuito a las 6 de la tarde, hora Madrid, donde vamos a analizar la sesión americana de ese día, un poquito enfocándonos en esa operativa intradía. Elegiremos uno de los dos futuros que aquí analizamos diariamente, que hacemos la preparación, el SP500 o el Nasdaq, y veremos un poco la sesión, haremos la graficación juntos y comentaremos un poco lo ocurrido, ¿vale? Así que si estáis interesados a asistir en directo al webinar, apuntaros aquí, info@elespejodeltrader.com, ¿de acuerdo? Venga. Antes de empezar con el análisis técnico, recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien. Primero de todo vamos a echar un ojo al calendario económico. Hoy tenemos a las 4:30 de la tarde, hora española peninsular, una rueda de prensa del presidente de la FED, Powell, y cuidado, atentos a las declaraciones que siempre pueden mover mucho mercado. Está el tema de la inflación, el tema del tapering, y eso pues puede provocar volatilidad a esa hora, una hora después de la apertura americana. Vamos directos ya al análisis técnico. Empezamos con el futuro del mini SP500, gráfico semanal para observar la vela de la semana anterior, una semana fuertemente alcista de nuevo, haciendo nuevos máximos históricos en la zona de los 4.700, y ahí tenemos pues ese fuerte impulso alcista que rompió los máximos históricos de principios de septiembre, que fueron rotos ya durante el mes de octubre. Nos vamos a gráfico diario, ahí vemos todo el tramo al alza, vemos esa corrección técnica que se produjo aquí a finales de octubre después de que rompiera esos máximos, ahí se aprecia continuación, pequeñas zonas de reacumulación, pero muy pequeñita, realmente mucha fortaleza al alza, tendencia muy fuerte alcista. En 4 horas aquí tenemos más detalles. Ahí vemos esa estructura, ahí incluso de giro, una especie de hombro-cabeza-hombro invertido, con su línea clavicular que fue superada a principios de noviembre, testeada, convertida en soporte importante en cerca de los 4.590. Ahí tenemos otra siguiente zona de reacumulación, cerca de los 4.620, donde se encuentra la media de 50 en este marco temporal. Un nuevo tramo alcista, dejándonos los máximos de la semana pasada, en la zona de los 4.710, y tenemos ahí los mínimos del día que coincide con un soporte técnico que ahora lo veremos mejor en el marco temporal de una hora. Aquí lo vemos. Después de alcanzar los máximos el viernes, el precio corrigió un apoyo técnico en esa zona de resistencia, esos máximos que tenía el precio en este marco temporal, también visible en 4 horas, y por tanto ratificándolo, convirtiéndose, ¿no?, polarizando a soporte. Desde allí hubo un rebote al alza, pero finalmente el precio desde esta zona entraron ventas y cerró un poquito por esta zona de aquí. En la sesión de hoy lo que hemos visto en la sesión asiática y parte de la europea es una lateralización en esa zona de soporte que hemos comentado, 4.675. Se encuentra aquí la media de 50 en 60 minutos y dejándonos una especie de estructura de giro con un máximo común un poquito ahí en los 4.685, que sería el primer soporte que tiene el precio, un soporte intradiario en la sesión de hoy, los máximos del día en esta zona. Vamos a bajar al marco temporal de 15 minutos para ver un poco más claro esto. Fijaros cómo ahí tenemos en los mínimos del día la media de 200 en 15 minutos. Aquí se aprecia mejor esa estructura de giro en la sesión de hoy asiática. Volvió antes de la apertura europea, encontró resistencia, volvió hasta que finalmente se rompió, hizo un pullback, continuó el movimiento al alza, encontrando resistencia ahí en esa zona que el precio dejó cerca de la apertura del cierre del viernes, un poquito después de que se pegara el empujón, ¿no?, el rebote en la zona de soporte mayor. Ahí tocó esa resistencia
y un poquito se frenó aquí, que ha sido resistencia en el día de hoy. Movimientos un poquito irregulares, pero que vamos un poco encontrando las zonas, los niveles que pueden ser importantes en la sesión de hoy. Por tanto, primera resistencia aquí en los máximos del día. Además, el precio lo ha marcado muy claramente en la zona de los 4.695. Primer soporte intradiario, 4.685 aproximadamente, y el siguiente lo encontramos en los mínimos del día, soporte importante técnico en marcos mayores y media de 200 en 15 minutos. Y por arriba tendríamos los máximos de la semana anterior y máximos históricos, 4.710 aproximadamente. Nos vamos al Nasdaq, gráfico semanal. También semana fuertemente al alza la semana anterior, rompiendo y consolidando la ruptura de esos máximos de septiembre en los 15.800, superando también el psicológico número redondo de los 16.000 y haciendo nuevos máximos cerca de los 16.400. En el gráfico diario se ve todo el tramo alcista de la semana pasada, todos los días muy alcistas, haciendo nuevos máximos históricos. Y vemos con detalle en el gráfico de 4 horas los niveles intermedios que aquí se aprecian, esos máximos de la semana anterior e históricos, esa zona de soporte mayor en los 15.800, donde el precio dejó una zona de reacumulación que se rompió, testeó como soporte. Aquí el precio un poquito encontró resistencia en esos psicológicos 16.000, donde se encuentra la media de 50 también, y por tanto hemos marcado aquí como un soporte tanto técnico como psicológico. Si el precio regresara a esta zona, dada la fuerte influencia, ¿no? la fuerte confluencia también de soportes, con ese apoyo de los 16.000, pues podríamos encontrar un cierre de cortos y eso provocaría cierto rebote al alza si el precio llegara a esta zona, claro está. Tenemos por arriba, más cercanos al precio actual, los mínimos del día en esta zona, y vamos a bajar al gráfico de 1 hora para ver un poquito qué hay aquí. Fijaros que el precio en la sesión del jueves aquí marcó los máximos del día. En la sesión del viernes hubo un intento de ruptura de esta zona, una corrección. El precio ahí se apoyó un poquito, se puede llegar a ver en una directriz bajista correctiva, su ruptura, pullback, intento de hacer nuevos máximos que no progresó, nos dejó ahí una frase, ruptura de esa zona, un poco ahí de lateralización antes del cierre de la sesión del viernes, y en la sesión de hoy con apertura bajista, dejándonos aquí los mínimos del día en la zona de los 16.250, sesión también asiática y europea algo lateral, hasta que en la sesión europea se ha roto este lateral. Espera que lo amplío porque al final cogeremos la lupa. Ahí, ruptura de esta zona, movimiento al alza y llegando a zonas ya de resistencia, de redistribución de la sesión del viernes. Vamos a verlo en 15 minutos, un poco este detalle de estos movimientos algo irregulares, ¿eh? Fijaros aquí cómo se aprecia, ¿no? Esa zona donde entraron ventas en la sesión a finales de la sesión del viernes, y es una zona pues importante de resistencia, 16.380 aproximadamente. La sesión de hoy todavía no ha alcanzado ese nivel. Estamos viendo aquí, encontramos esa zona de giro con esa zona de resistencia superada también en la sesión, en la apertura europea, un poquito esa zona de la apertura europea de cuando se ha roto ese nivel, una corrección. El precio en esta zona de aquí, un poco en lo que sería el límite del gap bajista, ha encontrado resistencia, 16.400, lo vemos con esta vela, lo vemos con esta, se han producido cierres de largos, pero se ha roto al alza dicho nivel, convirtiéndose en soporte. Fijaros cómo el precio ha mostrado ahí, han entrado compras en esta zona, tanto alrededor de las 12 de la mañana aquí en España como más adelante, la sesión del mediodía ya 1:15, y se han formado aquí el primer soporte que tenemos más reciente y en este mismo momento, los 16.340, los máximos del día, y luego la zona de resistencia más cercana sería esa zona de los 16.380 y luego ya los máximos históricos. Tenemos movimientos un poco irregulares en la sesión, es una sesión complicadita. Vamos a ver cómo el precio se desarrolla
en ella y lo iremos comentando. Pues venga, que tengáis una feliz tarde y buen trading.